número 4, pues digamos que es como un compendio de todos los temas relevantes vinculados con el comercio internacional, pero estos temas relevantes son como más contemporáneos, ¿no? Entonces aquí vamos, creo que alguien más está. Estamos en lo de la plataforma. Bueno, estamos en la unidad 4. Esta unidad 4, como acá lo menciona, empieza el primero el día de mañana y va a estar activa, bueno, o sea, hasta digamos que ustedes tienen la obligatoriedad de entregar sus materiales hasta el 11 de junio. Recuerden que ya casi estamos en la recta final del curso, porque después de esto tenemos la actividad integradora, pero la unidad 4, pues, digamos, ya nos alcanzó, ¿no? Entonces, esta unidad 4 toca diversos temas relevantes para el comercio internacional, pero son más ligados a, digamos, comercio justo, digamos, cuestión de sustentabilidad, es decir, cómo generar un comercio más sostenible y sustentable, ¿no? En este sentido, pues que todo lo que la tecnología a nuestro alcance en términos de medios de comunicación, medios de transporte, la comunicación online, pues sirvan para ser más eficiente y disminuir el impacto que tiene, digamos, el comercio en términos de huella ecológica en el ambiente. Entonces, todo esto se ve en la unidad número 4, ¿no? Aquí pues tenemos la misma organización. Yo los invito siempre a checar su escala de evaluación de ambas actividades, la de evaluación del foro de reforzamiento como la escala de evaluación de la experiencia de aprendizaje. Entonces, vamos a, ahora sí les voy a mostrar, bueno, aquí ya les puse como en términos generales la unidad 4, ¿no? Ahora vamos a revisar la sección del plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo, que nos indica cómo está organizada eh, esta primera unidad, ¿no? Entonces, este plan de trabajo que ustedes van a poder visualizar a partir del día de mañana, pues nos trae el título de la unidad, el propósito, como les estaba mencionando. En esta unidad se ven diversos temas, ¿no? Tales como pues el efecto de la globalización en el comercio internacional. No sé si ustedes, por ejemplo, vieron unos noticieros en la época de la pandemia, digamos cuando separaron las operaciones aéreas. Actualmente el comercio digamos, se realiza básicamente a través del transporte, bueno, tres transportes, ¿no? El aéreo, el marítimo y, digamos, el transporte terrestre. Entonces, pero el aéreo cuando, pues, digamos, se paralizó, o sea, se paralizaron los vuelos, eh, digamos, comerciales, ¿no? Pues también se paralizó el comercio, entonces hubo mucho desabasto en chips, en productos que venían de China, por ejemplo, que son muchos insumos que abastecen a diversas empresas en todo el mundo. Entonces, ahí se vio claramente, pues, que, qué pasaría, ¿no? Y se tuvieron que crear nuevas formas de comercialización. Una de esas formas pues fue el uso de las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, algo que se tenía olvidado como era el transporte marítimo, que obviamente se prefiere para el comercio el transporte aéreo porque prácticamente en un día máximo el vuelo más largo tiene duración menos de 24 horas. Si lo hacemos sin transbordos, pues se puede estar una mercancía de un punto a otro, ¿no? Entonces, cuando separaron las operaciones aéreas, pues digamos que se empezó a, a utilizar un poquito más o ligeramente más el sistema de transporte marítimo. Ahora, con recuerden también que cuando se pararon las operaciones, tanto el transporte, las personas, en la pandemia, otra situación que fue como una consecuencia, digamos, no deseada, pero fue muy buena, fue que cuando se pararon todas estas operaciones de transporte, o sea, transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo, una consecuencia fue que se disminuyó la contaminación. Es decir, aunque no se parezca no observable, pues esos vuelos que se realizan todos los días, que son cientos de vuelos en cada país,
contaminan. Entonces, lo mismo pasa con el desplazamiento terrestre, ¿no? Del uso de los automóviles. Entonces, era increíble cómo era una noticia alrededor del mundo que justo ese confinamiento de entre 1 y 3 meses, y en el caso, por ejemplo, de China, que fue a casi un año, llevó a una disminución de los gases invernadero. Entonces, nosotros justo esos temas se están planteando en esta unidad, ¿no? Bueno, cómo es que eh, pues podemos mejorar la relación entre comercio y medio ambiente, ¿no? Y a partir del uso de la tecnología. Básicamente es el propósito de la unidad 4. Después, esta unidad está dividida en 7 temas, ¿no? El efecto de la globalización en el comercio internacional, el comercio electrónico y desarrollo de mercados virtuales, repercusiones de la crisis económica recurrente en el mercado internacional, el tema del comercio justo, producción ecoamigable, desarrollo sustentable y seguridad alimentaria y energética, ¿no? Entonces, estos son nuestros 7 temas que se deben de cubrir en la unidad. Ahora les voy a pasar a mostrar la información que normalmente preparo para ustedes en mi Drive. Este es el Drive de la unidad 4. Y aquí ya están todos los materiales. Está el contenido por unidad. Este contenido ustedes lo pueden descargar en documento, digamos, en Docs o en PDF. Trae todo lo que ustedes van a poder leer en plataforma. Y trae también las ligas, digamos, para las fuentes de información o para el video que se les sugiere ver al final del, de la unidad, ¿no? Aquí está la liga para ver el video de la unidad. Entonces, bueno, solamente eso para un tema, digamos, de esta unidad, ¿no? El último tema. Entonces, aquí ya está disponible para ustedes, lo pueden descargar 100% a partir del Drive. Aquí también ya está la presentación que tengo que preparada y en un momento la vamos a ver. Están las rúbricas de evaluación que les comento reiteradamente. Es muy importante que las lean, porque a veces yo intento y me esfuerzo en darle retroalimentación, pero si ustedes dirían, oiga profesora, ¿por qué me bajó un punto? No, si en mi rúbrica dice que a veces es por cuestiones, por ejemplo, que aquí dice, ¿no? Búsqueda de información y me ponen información que no tiene, por ejemplo, en formato APA no tiene fecha, no tiene autor, no tiene, no tiene títulos en algunos casos, me ponen solamente las ligas, las URL, pero no me ponen más datos, ¿no? Entonces acá, obviamente, pues ahí tienen puntitos menos en búsqueda de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes no responden a las preguntas que están establecidas en sus tanto experiencia de aprendizaje como en su foro de reforzamiento, también es un criterio de evaluación, ¿no? Si ustedes en algunos trabajos no me ponen las conclusiones, es decir, me ponen súper bonito el diagrama, la infografía, en este caso van a tener que hacer un esquema, pero no ponen conclusiones, pues también, digamos, es otro punto que disminuye la evaluación, ¿no? Entonces, si ustedes no realizan la retroalimentación a sus compañeros de manera constructiva, pues también son puntitos menos, ¿no? Entonces, por favor, intenten revisar las rúbricas justo para que vayan viendo bajo qué criterios están siendo evaluados, ¿no? Entonces, yo les incentivo y por eso siempre en cada unidad les pego las rúbricas. Aquí ya están los planes de trabajo, los pueden descargar en PDF y digamos, en Word, como ustedes prefieran. Yo normalmente subo a la plataforma la versión del PDF, que es la que les estaba mostrando. Aquí ya vienen igual resaltados todos los elementos más importantes y les agrego sugerencias. Las sugerencias son particularmente importantes en el foro de reforzamiento porque les dicen que revisen un artículo y acá ya les pongo las ligas del Financiero, del Economista y de la Organización Mundial del Trabajo. Vamos a ver, digamos, en las 3 fuentes en este momento, pero aquí justo es la página de la Organización Mundial de Comercio y ustedes pues acá pueden revisar los datos del comercio, ver las noticias, ver los blogs, o sea, es muy útil que naveguen en esta página, ¿no?
Entonces, bueno, sin más, empezamos la reunión. Unidad, ¿no? Bueno, esta es la materia de Economía y Comercio Internacional. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo es rcedillovillar.instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, secti@gmail.com. En cualquier momento ustedes me pueden contactar vía mensajero, vía correo electrónico y digamos que vía el canal de YouTube. Si ustedes mandan un comentario, de manera casi inmediata les respondo. Entonces, aquí estamos ya en la cuarta unidad que empieza el 1 de junio y acaba el 11 de junio. Yo les invito a que pues traten de ir al corriente en sus entregas porque ya está muy cercana, digamos, tanto la actividad integradora como también el examen final, ¿no? Entonces, por favor, intenten ponerse al corriente, ¿no? He recibido una mayor participación de las actividades del grupo 302 y no tanto del 303. Entonces, del 303, pues hay personas que pues van bastante rezagadas, ¿no? Entonces, solamente es la nota. Hoy tenemos Nosotros, nuestra... perdón, maestra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nosotros somos el 302, ¿no? Sí, bueno, normalmente tenemos la reunión de los dos juntos. Entonces, pero el 303 normalmente casi siempre vienen del 302 a las reuniones sincrónicas, pero el 303 no he tenido como la suerte de que asistan personas a las reuniones sincrónicas. Entonces, eso me preocupa. Incluso les comentaría, por ejemplo, que eh, de los correos que más me rebotan son justo los correos de los estudiantes de ese grupo. Entonces, pero no, o sea, pero no me responden, ¿no? Entonces, eh, pues ahí sí está complicado, ¿no? ¿Va? No sé si esto haya quedado claro un poquito. Sí, profesora. Entonces, bueno, pero me alegra que estén ustedes en la reunión, ¿vale? Y que vayan avanzando bien los del 302. eh, bueno, entonces déjenme volver a presentar pantalla. Entonces aquí estamos pues en el miércoles 31 y vamos a presentar la unidad 4, que es la que abre el día de mañana. Les reitero pues el canal de YouTube, el Drive, en donde van a poder encontrar los contenidos unidad a unidad que hemos estado revisando. Este es el esquema general de la unidad. La unidad 4 pues se titula Temas relevantes vinculados con el comercio internacional. Recuerden así siempre que nuestro problema prototípico y nuestro incidente crítico es la cooperación ambiental internacional y la agenda de desarrollo sostenible en México. Es decir, vamos a analizar todos los elementos del comercio internacional, digamos como estas cadenas de suministro, como los términos de comercio internacional, ¿no? Ecoterms. Vamos a todo lo que hemos estado revisando está perfecto, pero sin olvidar que pues el mundo está cambiando, ¿no? Y cada vez es más importante que nos empecemos a preocupar por el tema del medio ambiente, porque ya nos dimos cuenta pues que nuestro planeta no es infinito, sino es finito, ¿no? Y entonces, pues desgraciadamente los intercambios comerciales pues son una fuente muy importante que genera pues desechos, ¿no? Y desechos que van y afectan al medio ambiente. Entonces, es nuestra tarea pues modificar esta situación. Por eso es que ese es el incidente crítico y siempre debemos de pensar, sí, muy bien, vamos a ver las cadenas de suministro, pero ya conocí, digamos que necesito, digamos, pasar por diversos puntos, conocer las legislaciones, pero ¿cómo puedo hacer? Tal vez impulsar una nueva legislación en materia internacional que permita que se prohíban, por ejemplo, el empaquetado en plástico, ¿no? Y entonces vamos a utilizar cartón reciclable. O sea, como esas pequeñas cosas
siempre tenerlas presentes desde una perspectiva ecológica, ¿va? Entonces, bueno, el tema 4.1 son los efectos de la globalización en el comercio internacional. Como les había dicho, hoy más que nunca estamos intercomunicados. Estamos intercomunicados porque a partir de la década de los 80, con el desarrollo, digamos, súper veloz de las computadoras, pues cada vez, o sea, yo supongo que ustedes mismos, si le platican con sus papás o con, digamos, con generaciones un poco más grandes que ustedes, se van a encontrar que tener este tipo de educación online, tener videollamadas, eran parte de esa ciencia ficción. Y actualmente pues estamos viviendo en esta sociedad, digamos que podemos hacer llamadas virtuales, ¿no? Podemos tener nuestro Zoom, nuestro Meet, ¿no? Podemos viajar, digamos, cruzar un continente en un, digamos, si no en un par de horas, sí al menos entre 8 y 10 horas, ¿no? Pasarnos de un continente a otro. em, y, y esto era inimaginable, ¿no? Entonces, esta globalización pues ha afectado la celeridad con la que se realizan las transacciones comerciales principalmente. Entonces, después viene el comercio electrónico y el desarrollo de los mercados virtuales. Hace unas décadas atrás hubiera sido inimaginable que podríamos comprar desde un stock de, digamos, a través de brokers, ¿no? De productos, hasta, por ejemplo, comprar un celular, un reloj o, digamos, una maceta, ¿no? Del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, actualmente, pues gracias al comercio electrónico, pues se realizan transacciones comerciales, o sea, recuerden que, por ejemplo, todo lo que es Mercado Libre, PayPal, todas estas transacciones, bueno, aplicaciones que hacen que sean posibles los cobros y los cambios de tipo de moneda en segundos, era impensable, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, es el mundo en el que vivimos, pero no es el mundo en el que siempre hemos vivido, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, todas estas aplicaciones de cobro han facilitado muchísimo el comercio internacional. Incluso, por ejemplo, todas las empresas que se dedican a el transporte y la paquetería, no me las imagino cómo funcionarían sin justamente todas estas aplicaciones que hacen más fácil que una persona en cualquier parte del mundo pueda mandar un producto, pues en cuestión de un par de días, ¿no? Después, el tema 4.3 es las repercusiones de la crisis económica recurrente en el comercio internacional. Otra situación justo que devino con esta celeridad de los intercambios, pues es que estamos en situaciones de crisis, ¿no? Y por ejemplo, una de las crisis que vimos más drásticamente y todos experimentamos fue la del COVID-19, ¿no? ¿Qué pasó cuando el transporte aéreo, que es uno de los principales mecanismos que se usa para transportar mercancías, pues quedó parado, ¿no? Simplemente vimos que las mercancías no llegaron y entonces eso también afectó las cadenas de producción en distintos países, no solamente en un país, sino en distintos países. Entonces, imagínense que no solamente estas situaciones como el COVID-19 pasan, sino también puede haber inflación de los precios, puede haber crisis económicas que afecten, que puede ser, por ejemplo, una devaluación o que el país o que un país no logre suficiente crecimiento económico, o también, por ejemplo, podemos en, durante el boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pues empezaron a realizar grandes transacciones, eh, digamos, para la compra de inmuebles. Y cuando esto se llegó a una situación de impago, pues no solamente afectó al sector inmobiliario, ¿no? Sino también, por ejemplo, cuando colapsó el digamos, el sector inmobiliario también afectó a la construcción, también afectó a las personas que laboraban en la construcción, los albañiles, ¿no? En específico, por ejemplo, en México, muchos albañiles de Estados Unidos o que laboran en Estados Unidos
pues son mexicanos. Entonces eso aumentó también las deportaciones de mexicanos provenientes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues se quedaron sin trabajo y entonces eh, pues los que estaban documentados en Estados Unidos, pues se mantuvieron, ¿no? Y los que no fueron deportados hacia México. Entonces, eh, algo tan sencillo como puede ser una crisis económica de un sector inmobiliario también afecta pues las empresas, afecta digamos, los empleos, ¿no? Entonces, bueno, después acá en los últimos 4 temas, pues son los temas emergentes en el comercio, ¿no? Primero es el comercio justo, la producción ecoamigable, desarrollo sustentable, seguridad alimentaria y energética. Entonces ahí ahorita vamos a visitar algunos sitios web para que puedan buscar más información sobre estos 4 temas que son, digamos, emergentes. Y empezamos aquí pues con la primera actividad, ¿no? Eh, el foro de reforzamiento se titula Crisis en el Comercio Internacional. El propósito es identificar diversas crisis por las que atraviesa el comercio internacional para comprender el daño que se ocasiona en el intercambio de bienes. Un ejemplo puede ser lo que les comentaba, ¿no? O sea, una crisis es cuando se paró, digamos, las operaciones comerciales a partir de la crisis por COVID-19, ¿no? Entonces, dice, investiga una noticia, es una noticia, o sea, algo que esté en algún periódico o alguna revista especializada y describe una situación crítica dentro de las operaciones comerciales, es decir, debemos de buscar una situación crítica, ¿no? O sea, algo que hizo que alteró o modificó las operaciones comerciales. Ingresa al foro y responde lo siguiente de acuerdo a la noticia seleccionada. ¿Cuáles son las preguntas que se deben de responder? Básicamente son 3 y la conclusión. Entonces, ustedes van a tener que responder en su foro de reforzamiento 3 preguntas y agregar una conclusión, ¿no? Entonces, la primera es que ustedes deben de señalar de manera bien clarita cuál es el título de la noticia que están analizando. La segunda es qué problemática o situación se describe. Es decir, que ustedes identifiquen si esa problemática es a partir, repito, lo del COVID-19, ¿no? Eh, la paralización del transporte aéreo afectó la provisión de insumos productivos que modificaron, eh, digamos, o ralentizaron la producción de ciertos bienes, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tengo muy claro es que, por ejemplo, la producción de la Lobo, la camioneta Lobo, en México se detuvo eh, porque no se pudieron abastecer durante la pandemia los chips que se producían en China, ¿no? Entonces, los chips que necesitaban para que se para que se terminara de ensamblar esa camioneta en México, eh, pues no llegaron. Y al no llegar, se paró la producción y eso también afectó, digamos, a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo es que esas cadenas de suministro y también, digamos, esos medios de transporte que facilitan el mercado, el comercio internacional, pues nos generan una problemática. Entonces, esto debe estar súper clarito cuál es la problemática en su foro de reforzamiento. Después, ¿por qué podría ser parte de una crisis en el sector comercial internacional? Es decir, ¿por qué el desabasto de chips generó una crisis en el sector del comercio internacional? Yo podría argumentar, ¿no? Debido a que los chips provenientes de China, pues separaron operaciones en las plantas de Ford en México y eso también provocó que se incumplieran con las fechas de entrega de las camionetas en Europa y en el mercado, en el mercado europeo y en el mercado eh, norteamericano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también pues afectó a las empresas y también eso hizo que esos chips hubiera un encarecimiento, o sea, fueran más caros, ¿no? Entonces, después al final de esta actividad se les menciona que realicen una conclusión.
Ahorita yo estoy poniendo el ejemplo de lo que pasó en la situación del COVID, pero vamos ahorita a ver otras cuestiones que podemos buscar, ¿no? Entonces, recuerden que siempre la retroalimentación es a 2 compañeros, y aquí dice mínimo, y entendamos mínimo con que ustedes tienen que al menos comentar a 2 compañeros. Pueden comentar a más de 2 si ustedes quieren, y eso está muy bien, pero tienen que comentar dos, dos comentarios de manera obligatoria. Deben de, digamos, acá se me olvidó modificar esto, deben de incluir aportaciones coherentes, claras y concisas, ordenadas, que ustedes planteen ideas propias. Recuerden, no deben de copiar y pegar información que está en otras fuentes de información. Esta práctica debemos de irla eliminando porque es un vicio, es una mala práctica. O sea, lo importante es que seamos capaces de plasmar nuestras propias ideas de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto también hay un criterio de evaluación muy importante, que es que ustedes deben aprender a buscar información, mostrar que ustedes tienen conocimiento sobre el tema, plantear una propuesta sustentada, incluir sus conclusiones y brindar retroalimentación a sus compañeros. Entonces, acá voy a hacer un pequeño, como me va a salir de la presentación, y les dijeron que buscaran en fuentes especializadas, ¿no? Yo les puse 3 fuentes: El Financiero, en El Economista, que es otro periódico enfocado en temas, digamos, de comercio y economía. Entonces, en la Organización Mundial de Comercio, en específico, si ustedes se van a noticias y eventos, van a encontrar diversas noticias sobre, digamos, diversos temas, ¿no? Por ejemplo, aquí está: curso de formación de la OMS sobre comercio y cuestiones de género. Bueno, aquí están lo de los impuestos. Aquí, por ejemplo, aquí una, ¿no? Esta me parece a mí interesante. Se mantiene el impulso positivo en las negociaciones. Bueno, esta está solamente en inglés. Y bueno, si ustedes quieren revisarla en inglés, de hecho pueden hacer que les traduzca todo el artículo si están en la página Google Chrome. Pero acá les está diciendo, ¿no? Digamos que están diciendo que pues hay una propuesta de seguir impulsando el comercio electrónico, principalmente de parte de Australia, Japón y Singapur, ¿no? Y entonces ahí les menciona pues todo lo que, por qué es importante el comercio electrónico, ¿no? Y es por ejemplo, ellos están diciendo que esta es una forma de lograr ser un poquito más inclusivos, ¿no? La promoción de este comercio electrónico, ¿no? Bueno, y aquí pueden seguir buscando más noticias en distintos momentos del tiempo. Tal vez puedan encontrar alguna noticia, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a ver si esta noticia, y no dice solo en inglés, creo que esta sí está en español y en inglés, ¿no? Entonces acá dice: la India apela el informe del Grupo Especial relativo a los aranceles indios sobre productos tecnológicos, ¿no? Entonces está aquí hablando, por ejemplo, ustedes ya vimos un poquito el tema de los aranceles. Entonces, aquí están las 3, ¿no? Aquí está en español. Y aquí les cuenta pues todo el por qué es que la India pues está en contra de ese arancel en tecnología, y es también porque este país pues maquila gran parte de los insumos tecnológicos junto con China que se utilizan en otros países, ¿no? Entonces, pues aquí esta es una noticia súper pertinente de una fuente pues súper confiable, que es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Este es el autor, Organización Mundial de Comercio. Esta es la fecha de publicación. Esto tiene un URL que ustedes pueden poner en formato APA y pues está traducido, ¿no? Entonces,
pueden buscar este tipo de noticias y analizarlas, por ejemplo. Esa es una opción de una fuente confiable. ¿Por qué sabemos que es una fuente inconfiable? Porque pues tiene autor, que es la Organización Mundial de Comercio, tiene una fecha de publicación y tiene una URL estable, ¿va? Esos son los 3 elementos para decir que una fuente es confiable. Después tenemos acá, por ejemplo, en el financiero, después, tal vez podamos, por ejemplo, acá en mercados o en economía, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, están las bolsas asiáticas, bolsas de Asia. Este es el periódico del día de hoy. Entonces, por ejemplo, las acciones suben por la tambaleante recuperación económica, ¿no? O por ejemplo, actualmente, pues ustedes aquí van a ver si analizan los distintos periódicos. Aquí, chequen esta noticia, ¿no? El sector tecnológico impulsa a los mercados asiáticos. Entonces, ¿por qué? Aquí sería preguntarnos por qué eh, es, es el sector tecnológico el que impulsa estos mercados, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿no? Cuáles son aquí los mercados asiáticos, ¿no? Digamos, todo lo que en la información, ¿no? Los diversos índices para medir el crecimiento justo de estos mercados, ¿no? Porque, por ejemplo, está incrementando las acciones de los chips de Nvidia Corporation, que ustedes saben que son las tarjetas, digamos, de memoria, ¿no? Aquí algunos países, y nos da un montón de información sobre esto, ¿no? Entonces, este es otro buen ejemplo con el cual pueden ustedes responder su foro eh, digamos, su foro de reforzamiento. Y otra vez, este periódico es una información confiable. ¿Por qué? Porque acá te dice el autor, Tasia Sipahutar, ¿no? Este es el autor. Nos dice que este artículo fue publicado el 26 de mayo del 2023, originalmente en el periódico Bloomberg y a las 6:29 am, ¿no? Entonces, pues este documento tiene autor, tiene fecha de publicación y está, digamos, publicado en español en el Financiero, pero más aún digamos, de esto que es, por eso me está diciendo que es confiable. Si ustedes dan clic en cada uno de los enlaces, aquí disputa por el techo de la deuda en Washington, le refiere a otros artículos. Entonces, recuerden que cuando ustedes no pueden seguir los eslabones, digamos, de información, o sea, hagan de cuenta que ustedes están leyendo un artículo y de repente ya no pueden seguir diciendo, bueno, esta información, ¿cómo voy a constatar que este dato efectivamente se publicó y lo dijo tal personita? Eso también es un indicador de que esa información pues no es confiable porque no podemos replicarla, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra sugerencia, el Financiero y aquí el Economista también pueden buscar, vamos a poner comercio, ¿no? Aquí le damos buscar y le damos, permítanme, comercio, ¿no? Comercio. Mira, por ejemplo, no sé si vieron, aquí se espera mayor demanda de crédito durante el hot sale, que es algo que está pasando actualmente, ¿no? Aquí, el comercio mundial se estabiliza con prevención accidentada, que es lo que dijo la OMC, que ya vimos que lo mencionó la OMC en su página, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? China se posiciona como segundo proveedor de autos de México, ¿no? ¿Qué pasa con esta información, ¿no? Entonces, pues todas estas, y acá había una noticia que eran la de autopartes, ¿no? Por ejemplo, industria de autopartes prevé crecimiento de 5% en el 2023, ¿no? Esta es una noticia que es actual, que afecta a la industria, digamos, nacional, porque recuerden que nosotros pues tenemos una industria manufacturera muy fuerte, específicamente en autopartes, ¿no?
Entonces, pues acá igual, ¿no? Está el autor, Viviana Estrella, la fecha de publicación y la hora de publicación. Normalmente en APA siempre nada más se utiliza la fecha de publicación y la URL del periódico, ¿no? Entonces, con estos elementos, sin problema nosotros podemos realizar nuestra cita en formato APA, ¿va? Bueno, estas eran digamos, recomendaciones para que ustedes pudieran realizar eh, su tarea, ¿vale? Entonces voy a regresar a la presentación de la experiencia de aprendizaje y acá pues la experiencia de aprendizaje se titula e-commerce y la sustentabilidad. Básicamente en esta sección lo que se les invita es a hacer una reflexión, es decir, una vez que ustedes leen los últimos 4 temas, es decir, desde el 4.4 hasta el 4.7, ¿no? Que hablan sobre el comercio justo, sobre, digamos, el uso de las tecnologías de la información para facilitar el comercio y de la importancia de hacer que el comercio internacional se encauce por vías sustentables. Se les pide, o sea, se les pide que primero definan en sus propias palabras qué es el comercio electrónico y el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer en ese documento que van a entregar es definir qué es el comercio electrónico, qué es el desarrollo sustentable en sus propias palabras, a partir de la lectura del contenido de la unidad 4, específicamente de los temas 4.4 a 4.7. Después ustedes van a tener que elaborar un esquema donde se ejemplifique cómo el comercio electrónico contribuye al desarrollo sustentable actual. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando el comercio solamente era marítimo? Pues el comercio marítimo es aún más contaminante que el comercio eh, aéreo, ¿no? Entonces, pues una vez que nosotros llegamos al comercio aéreo, pues esto facilita, aparte que hace más rápido, digamos, el comercio, pues ya no se hizo uso, por ejemplo, de buques enormes que consumen gran cantidad, bueno, antes era carbón y después petróleo, ¿no? Em, para que se desplace. Entonces, pues esto tuvo un impacto en el medio ambiente. La pandemia también nos enseñó que, por ejemplo, el que se puedan utilizar las aplicaciones para contactar directamente del comprador al vendedor, pues eso también facilita y quita muchos costos que también tienen impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ustedes tienen que, digamos, poner un esquema y decir, pues si logramos conciliar el comercio electrónico y el desarrollo sustentable, podríamos tal vez impactar nuestra huella ecológica, ¿no? La huella ecológica de las empresas. Partamos de que sean empaques, lo que les digo, empaques reciclables, por ejemplo, lo que les comentaba en los bazares de ropa, lo que está pasando actualmente en algunas redes sociales como Instagram, Facebook. Eh, las personas tienen bazares donde venden cosas de segunda mano, y se hace para que les den un segundo uso y aparte eso abarata los precios, digamos, y beneficia a ciertos sectores de la población, ¿vale? Entonces, bueno, tienen que pensar en todo esto. Obligatoriamente tienen que poner una conclusión. Repito, no se les debe de olvidar agregar su conclusión. Esto lo tienen que mandar en un documento PDF donde digan licenciatura en Relaciones Internacionales, esto es la unidad 4, ¿no? Su apellido paterno, su nombre y experiencia de aprendizaje. Y pues yo les propongo, bueno, les proveo la retroalimentación. Debe de ser, aquí les dice, ¿no? O sea, esta pequeña definición, redacción y conclusión debe de tener al menos media cuartilla y deben de asegurarse de incluir un esquema o gráfico con buena calidad, ¿no? En su trabajo. Entonces, procuren no tener faltas de ortografía, revisar la redacción, que sus citas y referencias estén en formato APA, eh, hagan un esfuerzo de la búsqueda de información en fuentes confiables,
que esté incluido el esquema, incluidas las conclusiones y que ustedes mejoren su habilidad y su expresión escrita, ¿va? Entonces, para esto, en el plan de trabajo, yo les menciono que pueden utilizar Canva, ¿no? O sea, a veces en Canvas, bueno, voy a ponerme aquí digamos, en Canva, ¿no? Ustedes pueden encontrar ya diagramas hechos, por ejemplo, acá voy a ponerle comercio, ¿no? Estamos hablando de comercio electrónico, entonces me voy a buscar comercio electrónico y pues vienen ya algunas imágenes que ustedes pueden utilizar para justo realizar pues ¿cómo se llama? Estos pequeños diagramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ¿no? Em, o digamos, has visitado nuestro e-commerce, ¿no? Reparamos en 24 horas, ¿no? Acá hay muchas ideas de las cuales ustedes pueden inspirarse y realizar su esquema, ¿va? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia hasta aquí? Déjenme buscarlos, ¿dónde andaban? Aquí están. ¿Alguna duda, comentario que tengan, algún problema que sea de esta unidad o de las unidades pasadas? ¿Qué pasó? Ruth. No, no ninguna maestra. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ruth. Si tienen alguna duda, es momento de manifestarla, ¿no? Bueno, les intenté como mostrar algunos recursos y también puntualizar en algunas, digamos, notas que he estado marcando en los trabajos que ya están revisados, intentando mostrarles que sí es posible que agreguen pues el autor, la fecha a sus referencias, porque sí es posible encontrarlas, ¿no? Entonces, a veces solamente me agregan las URL y eso está, o sea, digamos que de saber de dónde sacaron la información a no saber, prefiero saber, pero parte de la formación implica que ustedes están formando para investigar, ¿no? Y para investigar, para dar soluciones a problemáticas. Entonces, si nosotros no sabemos en qué fuentes de información y cómo detectar que esa fuente de información es confiable, pues podemos llegar a pensar, no sé, ustedes pueden encontrar muchas noticias fake news en Facebook o en otras redes sociales, pues que no tienen fecha, que no tienen autor, que no tienen una URL estable, y ustedes digamos que la leen y dicen, pues sí, nos sirve, ¿no? Para responder la tarea. Y en este momento solamente es la tarea, pero imagínense que están en un trabajo y por azares del destino les ponen a hacer una investigación, ustedes llevan una fuente de información para ese informe, pues que es una fake news. Entonces, y después eso aparece como, digamos, en uno de los periódicos amarillistas diciendo, pues tal vez el director de Relaciones Internacionales del Departamento de Comercio Electrónico dio este dato, ¿no? Y este dato es erróneo. Entonces, por eso mi preocupación, porque vayan mejorando esa habilidad de investigación eh, para que puedan ustedes de manera automática en determinado momento poder filtrar, decir, esta fuente de información no le creo, ¿no? Y no le creo porque pues no tiene referencias, porque no tiene autor, porque no tiene fecha de publicación, porque entonces ya empiezo a filtrar, digamos, con todos estos criterios, digo, esta información es confiable y esta información es confiable, ¿no? Mi información confiable siempre voy a poder verificar en una o más fuentes que lo que me están diciendo efectivamente se dijo. O sea, no sé si vieron un ejemplo que estuve ahorita señalando en la presentación, que eso mismo que se publicó en la Organización Mundial de Comercio, cambia, o sea, de la recuperación, digamos, del comercio internacional,
está publicado en la OMC. Entonces, ya estoy comprobando en dos fuentes que efectivamente eso dijo la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, eso se llama triangulación o verificación de fuentes de información. Yo a veces en mis clases de sociología les digo que es muy sencillo, o sea, yo lo doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínense que alguien de su escuela, de su trabajo, de la colonia les contó un chisme. ¿Ustedes van a ir y inmediatamente contar ese chisme? ¿O van a agarrar y decir, ah, bueno, no sé, le voy a preguntar a fulanito de tal si la información que me dijo esta persona es verídica o se la está inventando, ¿no? Entonces, digamos que una persona que, que no quiere seguir reproduciendo esa información y asegurarse que lo que dice es certero, pues vas y verificas, ¿no? Con alguien más que no sea la misma persona, o sea, la misma fuente, que tu información es certera. Eso que parece un ejemplo tan simple, ¿no? Eh, es lo mismo que tenemos que hacer cuando investigamos. O sea, primero, investigar la confiabilidad de nuestras fuentes de información, ¿va? Para que nosotros podamos replicar esa información. Entonces, de hecho, eso es básicamente la habilidad que ustedes tienen que desarrollar en esta actividad, en la experiencia de aprendizaje. Entonces, por eso estoy, digamos, resaltando muchísimo eh, esa situación, ¿vale? Este, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, lo que voy a pasar, les voy a compartir dos sitios más para investigar sobre el comercio justo y, digamos, comercio y sustentabilidad. Y otra cosa también que me gustaría comentarles es que las reuniones van a pasarse bueno, nos quedan dos, entonces van a ser los miércoles de 6:30 a 7, porque digamos que fue el horario que más les acomodó, ¿vale? Entonces, les voy a compartir otra vez pantalla, nada más para mostrarles las otras dos organizaciones de los últimos temas, ¿no? Del comercio justo. Permítanme tantito, creo que ya se está mostrando pantalla. Y acá está, ¿no? Entonces, de comercio justo, pues hay varias, digamos, está esta que es la organización como matriz, digamos, donde, ¿qué es el comercio justo? Pues lo que básicamente tratan de, digamos que hay, a ver, el comercio justo parte de que el comercio es desigual, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, sería muy fácil, por ejemplo, para Amazon, acabar casi con cualquier empresa local, porque pues ellos tienen, digamos, pueden hacer contratos enormes con las empresas de transportación, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues en los stocks, pues los compran a un precio barato, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, un comerciante eh, grande, un productor, una empresa grande, a un pequeño productor. Entonces aquí la idea del comercio justo, aquí la organización se llama World Freight Trade Organization, así se llama la organización en inglés, pues básicamente intenta por ejemplo, si una persona realiza aquí en este caso, pues en un telar una prenda, ¿no? Una prenda, pues a veces nosotros regateamos o le damos un ingreso menor y esta persona, pues por la necesidad de vender, pues accede a un precio inferior cuando pues el tiempo de trabajo, el material con el que lo produjo, pues debería de ser más valorado, ¿no? Entonces, esto es básicamente la propuesta de comercio justo. Aquí dice, el comercio justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional, ¿no? Entonces,
Aquí les dice qué es el comercio justo, pueden descargar el documento completo donde define qué es el comercio justo. Aquí vienen los principios, ¿no?, del comercio justo. Yo les invitaría a revisar esta página, ¿no?, que es la, digamos, la oficial. Aquí también les habla pues de los, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que recuerden que son 17, pero acá se retoman 10, ¿no? Oportunidades para productores desfavorecidos o de las personas locales, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, no al trabajo infantil y trabajo forzoso, no a la discriminación de género, buenas condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades, promoción de comercio justo, respeto al medio ambiente. Entonces, del total de 17 objetivos de los ODS, ¿no?, Agenda 2030, pues el comercio justo retoma 10. Entonces, y los convierte en principios, ¿no?, en principios rectores de esta iniciativa de comercio justo. Acá están, esta es la presentación, comercio justo, los miembros, está un poco lento mi internet, pero aquí están los miembros, ¿no? Aquí están, ¿no? Bolivia, Brasil, Chile, y vienen las, digamos, las pequeñas empresas. Ustedes incluso pueden visitar los sitios de esas empresas, ¿no?, que están certificadas con comercio justo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una opción que les estoy, digamos, compartiendo. La otra, recuerden también, era de comercio internacional y sustentabilidad, ¿no? Y desarrollo sustentable, ahí está, ¿no? Entonces, acá ya tienen, por ejemplo, comercio y desarrollo sustentable, le vamos a dar a abrir, ¿no? Aquí incluso esta iniciativa, pues viene desde la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Pues vamos a abrirla. Y aquí les da un artículo. Bueno, acá yo tengo Google Académico como default buscador, ¿no? Entonces, aquí, pues acá les habla comercio y desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, en el caso del comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues promover ese comercio y desarrollo sostenible? Acá vienen los objetivos, los ODS, los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Aquí lo que toca a la Agenda 2030, que es la que les mencioné. Acá, ¿cómo entra? Pues esta organización que se llama SUBREI y los ODS. Y acá el cumplimiento y reporte de esos ODS, ¿no? Entonces, aquí en este artículo que habla sobre de cómo se deben de incorporar al comercio esos ODS, aquí viene, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, en su esquema de, digamos, pueden intentar reflexionar cómo es que estas recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio pues se pueden materializar, ¿no? Por ejemplo, yo solamente voy a ampliar aquí el zoom, permítanme. Es función más, creo. A ver, espérenme. No funciona. Ahí está, listo, ya está funcionando. Entonces, lo voy a ampliar, ¿no? La primera dice, incorporar el comercio en las estrategias nacionales y sectoriales para lograr los ODS, ¿no? Es decir, pues lo que les decía un poco de los empaques, ¿no? Hacer que los empaques tal vez sean reciclables y que haya una ley que prohíba los empaques de plástico, como fue las bolsas de plástico, pues ahora empaques que no sean de plástico, ¿no? Entonces después, crear capacidad de oferta e infraestructura relacionada con el comercio en los países en desarrollo, en los países menos adelantados, es decir, aquí saber que pues hay intercambios comerciales desiguales, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un artesano venda sus cazuelas, ¿no?, a que lo haga una gran, eh, digamos, empresa que vende vajillas, ¿no? Entonces, y tal vez estas empresas que venden vajillas, pues son chinas y los encontramos en los comercios, bueno, si ustedes van al supermercado y ven de dónde vienen las vajillas, de pues la mayoría de estas vajillas,
vienen de China, ¿no? Entonces no va a ser la misma competencia a que si ustedes, por ejemplo, se van a Metepec y ven el costo de una vajilla, ¿no? Entonces, obviamente, si ven a los artesanos, pues va a haber una desigualdad en tanto en el precio como en el trabajo, pero podemos intentar igualar estas condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí también es una recomendación que está directamente en los documentos y datos de la Organización Mundial de Comercio y lo pueden ustedes checar. Entonces, esas son como el conjunto de, de recomendaciones para que ustedes puedan realizar sus tareas, tanto la experiencia de aprendizaje como el foro de reforzamiento, ¿vale? Entonces, sin más, dejo, bueno, en este momento ya me voy a poner a editar el video, lo cuelgo en el canal de YouTube y después lo copio, bueno, digamos la liga en la sección plan de trabajo para que ustedes puedan consultar la grabación completa y pues espero que les hayan servido o sido de utilidad pues las recomendaciones. Les recuerdo que es muy importante que, bueno, si están en el canal de YouTube, chequen en la descripción, porque en cada video, en la descripción del video, yo les pongo todas las ligas que les compartí en la sesión, ¿va? Entonces, solamente recuerden esto, por si dicen, ay, ¿dónde encuentro la liga que nos compartió la profesora? Pues está justo en la casillita donde dice descripción del video, ahí están todas las ligas, incluida la liga a la carpeta de la unidad del Drive, ¿vale? Entonces, eh, si no hay más dudas ni comentarios, pues solamente me resta agradecerles que hayan asistido a esta reunión sincrónica, que es la unidad número 4. Nos quedan 2 reuniones sincrónicas, la de la actividad integradora y la de repaso para el examen final, ¿vale? Entonces recuerden que a partir de esta reunión, las reuniones van a ser los miércoles de 6:30 a 7:30 porque fue, digamos, el horario donde pues pudieron ustedes asistir con mayor afluencia, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que me pueden contactar en cualquier momento vía correo electrónico, vía el canal de YouTube, vía el mensajero, ¿sale?